los ejercicios en su casa. A ver, vamos a la prueba. Vamos, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba? ¿Sí me están escuchando, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya, a ver. Ya. La prueba no estaba difícil y de hecho no estaba para nada complicada. Pero no me, o sea, no creo que, o no estudiaron o no me entendieron cuál era la forma de realizar los ejercicios en clases. Verán, a ver, me dice, el primer ejercicio había que resolver con SRK. Esto creo que no había ningún problema, ¿no es cierto? Todos creo que resolvieron este. Todavía no reviso este ejercicio o no les califico, pero me parece que todos sí pudieron hacerlo con la plantilla que estábamos trabajando. Ahora, en este ejercicio 2, que era bastante sencillo, me dice, o mejor me voy a copiar para poder verlo aquí en una presentación. Voy a copiar por lo pronto aquí. Ya. Entonces, verán. Si están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, Sí. profe. Ya, me dice, una mezcla de gases. Aquí ya de cajón les dice que es una mezcla. Entonces, cuando trabajábamos con mezclas, ¿qué leyes nomás íbamos a aplicar? O podíamos aplicar. Sí les dije. De La ley cajón de las primerito, presiones parciales. perdón. La ley de las presiones parciales. Ya, la ley de Dalton de presiones parciales. Esto se podía aplicar, ya. ¿Qué otra cosa? La ley de Amagat. La ley de Amagat de los volúmenes parciales. Aquí sería de A y de B, ya. ¿Qué otra ley podemos aplicar? La de Cay. Bueno, voy a trabajar con las presiones pseudo reducidas, pero realmente puede ser también temperatura, ¿no? Entonces aquí sería las pseudo críticas, le vamos a hacer. La fracción por la presión crítica de A más la fracción por la presión crítica de B. Ya. Y aquí me faltaría por último la ley de Raoult, que les había dicho que la fracción molar de un gas es igual a su presión parcial sobre su presión total. ¿Se acuerdan que vimos estas cuatro ecuaciones, chicos? Sí se acuerdan de esto, ¿verdad? Chicos, La última que dijo no me acuerdo muy bien. ¿vale? ¿Cuál era la última que dijo algo como de La Andrés? de Raoult. Perdón, pero esa no me acuerdo muy bien. Bueno, sí les mencioné en clases, de hecho, en la presentación de gases sí está esta ley. De hecho, les había dicho que si es que nosotros nos acordamos del concepto de las fracciones Ah, molares, ya me acordé. vamos a Sí, sí. tener que es el número de moles de A sobre el número de moles totales por la presión parcial de A sobre la presión total. Estas son unas ecuaciones entonces que podríamos utilizar para poder determinar la mezcla de gases o para poder determinar cualquier característica en mezclas de gases. Entonces, me dice, esta mezcla de gases consiste en 0,4 kilogramos de oxígeno con 0,7 de monóxido de carbono y 0,2 de helio. Esta mezcla se encuentra a 100 kilopascales y 27 Celsius. Me pide determinar el peso molecular aparente de la mezcla, el volumen que ocupa y la presión parcial del helio. Estos porcentajes que ustedes ven aquí viene a ser cuánto es la ponderación de cada pregunta, ¿ya? O cuánto cuesta cada pregunta. Entonces me dice que tenemos una mezcla que está a 100 kilopascales
y 27 Celsius. Esta mezcla tiene 0,7 ¿de qué era? Se me fue, ¿me pueden hacer acuerdo, por favor? ¿O cuántos eran? ¿Cuánto Monóxido de era? carbono. 0.7 kilogramos de monóxido de carbono. A ver, ¿me puedes repetir, por favor? 57 kilogramos, No, 0.7. 0,7 de monóxido de carbono. ¿Qué más? 0.4 de oxígeno y 0.2 kilogramos de helio. Ya, listo. Entonces, el literal A me pide calcular el peso molecular de la mezcla. Entonces aquí también, bueno, me faltó escribir en las fórmulas anteriores, pero habíamos visto que el peso aparente de la mezcla iba a ser a la sumatoria de las fracciones molares de cada uno de los compuestos por su peso molecular, ¿no es cierto? Fracciones molares, chicos. Esto es molar, fracción molar. ¿Ya? Entonces, al ser fracción molar, esto quiere decir que Y es igual al número de moles del elemento que estamos analizando sobre el número de moles totales. Aquí tenemos kilogramos, chicos, kilogramos. Entonces, si ustedes me pusieron de esta manera, el monóxido pesa 28 más 0.4 por 32 y más 0.2 por 4. Si me pusieron así, cero, porque es fracción molar. Aquí tenemos masa. ¿Cómo tenían que sacar las fracciones molares? Sencillo. Una kilomol de monóxido pesa 28 kilogramos. Una kilomol de oxígeno pesa 32 kilogramos, perdón. Y una kilomol de helio, 4 kilogramos. Listo. No me acuerdo cuánto sale cada uno de estos, pero obtendríamos las kilomoles de monóxido, las kilomoles de oxígeno, las kilomoles de helio. De hecho, para que se pueda entender mejor la resolución, hagámosle cada uno. ¿Cuánto les da el primero? Dividido para 28, me da 0.025. El segundo me da 0.4 dividido para 32, 0.0125. 0.2 dividido para 4 me da 0.05. Ya. Entonces esto sumo. A ver, más 0.025. Me da 0.0875 kilomoles. Entonces, la fracción molar va a ser igual. Por ejemplo, la fracción molar para el CO va a ser igual a 0.025 kilomol de CO dividido para 0.0875 kilomoles totales. Entonces, de esto me da 0.29 prácticamente. ¿Ya? Fracción molar del CO para el oxígeno me va a dar 0.143 y por último 5714 para el helio. Bueno, 0.5714. ¿Ya? Si le ven, chicos, entonces estos valores de aquí son los que nosotros vamos a introducir en esta fórmula y poder calcular el peso molecular. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe. De acuerdo.
Ya, ahora, ya tenemos el literal A, que sería el peso molecular. El volumen simplemente tendríamos que hacerle P por V es igual a nRT, en donde tenemos el número de moles que corresponde a 0.0875. Tenemos la presión, tenemos la temperatura. Simplemente despejamos el volumen. Calculado el literal B. El literal C me pedía la presión parcial, pero solamente del helio. ¿Ya? Entonces, ¿qué formulita debo calcular con qué formulita debo calcular para determinar la presión parcial del helio, chicos? La presión parcial. Solo era lo mismo, pero teníamos que tomar en cuenta que el número de moles era solo del Número helio. de moles del helio sobre el número de moles totales por la presión total. Ya, listo, no hay ningún... Sí, también podríamos hacerla así, pero una forma más sencilla es esta. Perdón, me equivoqué. La ley de Raoult. Y yo les dije, en la explicación les dije, si nosotros queremos saber la presión parcial de un gas en una mezcla, podemos determinarla a través de la ecuación de Raoult. Les dije esto, chicos. ¿Sí? Pueden hacerlo de esta manera, con la ecuación de Raoult. ¿De acuerdo? Sí. Ya, denme 2 minutos, por favor. Listo, chicos. ¿Sí me entendieron? ¿Cómo era de hacer el ejercicio 2? Creo que era este. Sí, el 2. ¿Preguntas? Profe, yo tenía una inquietud. Dígame. O sea, en los ejercicios estaba un 30%, 40%, entonces yo le consideré como el número de moles y lo dividí para 100%, entonces de ahí me salía la fracción molar y con ese resultado yo calculé, hice los cálculos Ya y verás. saqué el peso Aquí, molecular y hice todo. ya, verás. Aquí te está diciendo en kilogramos. La fórmula que les di. Déjenme abro la, la presentación. Fíjense en todas las fórmulas de mezclas de gases, que son estas dos últimas que les presenté aquí, en todas y en la explicación que les di en clases, si quieren revisen, en todas utiliza fracción molar, perdón, fracción molar, en todas, en absolutamente todas. Fracción molar, fracción molar, fracción molar. Entonces, si ustedes me ponen que, bueno, 0,7 kilogramos está en 100, o bueno, sería 7 en 100 sería, o 70 en 100. Esto, así esté bien realizada la relación, esto me están dando en una fracción másica, kilogramos sobre kilogramos. No vale, porque la fórmula me pide molar, molar. ¿De acuerdo? No, profesor, me refiero a los porcentajes que estaban ahí, 30%, 40%. Entonces, esos porcentajes ¿Qué los dividí para porcentajes? sí. Estaba en el Ah, literal, a eso me refiero. aquí. Pero, ¿cómo va? Pero
no está bien. O sea, este 30% ni a bala te va a dar. O sea, no tiene lógica que este 30% corresponde al oxígeno, este 30 al monóxido y este 40 al helio. No tiene ni siquiera nada que ver. Eso se refiere al valor de cada literal. Claro, si es que esta la pregunta vale un punto, este vale 3, perdón, 0,3, 0,3, 0,4. Claro. Bueno, a ver, sigamos chicos, por favor. Entonces, tengo en cambio el ejercicio 3 que casi nadie me hizo y este era bastante fácil. Solo había que acordarse una cosa, que igual les repetí como 2 veces en clases, me pidieron que les repita 2 veces. Mejor voy a hacer esto. Ya. Entonces me dice, determine las condiciones de operación de una muestra de cloro para que una muestra de hidrógeno que se encuentra a 25.34 atmósferas y 34.6 Kelvin se encuentre en estados correspondientes con este. Es decir, tengo aquí hidrógeno, tengo aquí cloro. El hidrógeno me dice que se encuentra a 25.34 atmósferas y 34.6 Kelvin y me pide calcular las condiciones de operación, es decir, la presión y la temperatura del cloro para que estos dos gases se encuentren en el principio de los estados correspondientes. ¿Cuál era el principio de los estados correspondientes, chicos? Sus temperatura, presión y el volumen de cada uno, sus propiedades. No, a ver, ¿cuál es el principio de los estados correspondientes? Que todo gas se comporta igual casi en sus temperaturas críticas. Exactamente, que todos los gases se comportan igual. Entonces, habíamos visto que para poder medir ese comportamiento igual, introducíamos unas propiedades que eran las propiedades reducidas, ¿no es cierto? Entonces, si dice que estos dos tienen que cumplir con el principio de los estados correspondientes, significa que las propiedades reducidas del hidrógeno tienen que ser igual a las propiedades reducidas del cloro, ¿sí o no? ¿Sí o Sí. no? Esto es lo que dice el principio de los estados correspondientes, así de sencillo. Entonces, si nosotros tenemos esto, nosotros podemos calcular las condiciones, o bueno, las propiedades reducidas del hidrógeno con los datos que tenemos. ¿Cómo? Presión reducida va a ser igual a la presión sobre la presión crítica. La temperatura reducida va a ser igual a la temperatura sobre la temperatura crítica. Esto del hidrógeno, del hidrógeno, del hidrógeno, del hidrógeno. ¿Ya? Entonces, si tengo todos estos datos, ya obtengo, entonces me voy a inventar, no me acuerdo cuánto me salía. 1,4 y 3,3, ya. Entonces, ya tenemos las condiciones reducidas del hidrógeno. Estas condiciones reducidas, este valor, de acuerdo al principio de los estados correspondientes, me dice que tiene que ser el mismo valor para el cloro. Entonces, este valor de aquí va a ser, en cambio, a la presión de cloro sobre la presión crítica de cloro. La temperatura del cloro sobre la temperatura crítica del cloro. Como sí tenemos estos dos datos de aquí, desde de tablas o de donde ustedes puedan encontrar, simplemente tenían que despejar la presión del cloro y la temperatura del cloro. Y ya estaba. Ahora, calcular el factor de compresibilidad. Una vez que calcularon estos dos valores, ya tenían cómo calcular temperatura crítica y, perdón, presiones reducidas de ambos gases y podían determinar el factor de compresibilidad.
El volumen reducido ya lo calculaban a partir de los datos que tenían. Eso era todo el ejercicio, chicos. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Profe, ¿por qué no podíamos encontrar al cloro en el ES? Porque el cloro, ya, a ver, ya te voy a mostrar. Denme un segundito, tengo que abrir mi ES. Ya. Aquí, en esta parte de acá arriba, yo les había dicho que existe fluidos reales y gases ideales. Entonces, si es que no se encuentran en esta parte de aquí, podemos incluso encontrar como incompresibles. Entonces, si es que no le encontraron aquí, cloroformo, cromo. Si es que no lo encontraron es porque no tienen en la biblioteca el cloro exactamente como tal. No, no tienen en la biblioteca. Simplemente es porque no está en la biblioteca el cloro, Joseph. ¿Le puede regresar un ratito a la Ay, presentación, por favor? ¿a Ah, cuál? ¿dónde estaba? ¿A la de gases? ¿Dónde estaba? Sí, ¿dónde estaba el ejercicio? Bueno, ya le quité el ejercicio, déjame ver. Ya, aquí está. Profe, es que ya no le... Como estaba muy chiquito, las letras no le vi. ¿Era la presión reducida del cloro o solo la presión normal del cloro? ¿Qué? Sí, verás, Para ¿tuviste cómo? la, para las propiedades del cloro. O sea, el último que dijo que teníamos que calcular, sino que yo no le vi bien. Ah, es del hidrógeno, el volumen reducido del hidrógeno. No, no, teníamos que dividir la presión del cloro sobre la presión crítica de... No, presión reducida del hidrógeno. No te escuché, ¿me puedes repetir, por favor? Que eh, para determinar las propiedades del cloro, o sea, ya determinamos las propiedades reducidas del hidrógeno y también teníamos que hacer para el cloro. Entonces, yo no le vi bien lo que puso abajo de o sea, cómo se hacía esa división, porque estaba muy pequeña las letras. Esa división, a ver. Pero es que no te cacho qué división me dices. O sea, cómo teníamos que sacar el valor, las propiedades para el cloro y de la presión del cloro y la temperatura. Voy a hacer solamente para la presión. Digamos que esto sale 1,14. Entonces, como se encuentra en principio de estados correspondientes con el cloro, este valor es del mismo para el hidrógeno con el cloro se encuentra en el principio de estados correspondientes. Entonces, este valor del hidrógeno es el mismo para el cloro. Eso quiere decir que voy a tener aquí esto. De aquí, simplemente despejo este término de aquí, porque la presión crítica del cloro sí la puedo calcular o la puedo determinar. Esto es lo que te decía. ¿Ya? ¿Eso era?
Sí, profe. Ya. Listo, chicos. Bueno, por ser Navidad y porque me imagino que también ya están cansados, solamente quería hacer el día de hoy ¿cómo se llama? La resolución de la prueba, ¿de acuerdo? Vamos a quedar pendientes para el siguiente año lo que tenían las exposiciones del grupo uno y el grupo 2, pero para el siguiente año sí quiero que hagan algo. En su aula virtual ustedes van a encontrar una presentación que se llama Cálculos de balance de masa. ¿Ya? Entonces, en esa presentación, denme un segundito. En esa presentación, aquí ustedes van a encontrar un poco de teoría acerca de cómo realizar un diagrama de flujo, o bueno, todo lo que es diagramas de flujo, que es de forma indirecta lo que hemos venido trabajando, hacer esquemas gráficos de nuestro proceso. Entonces, quiero que vengan revisando esto para la siguiente clase y especialmente quiero que revisen esta parte de acá, lo que es escalamiento y la base de cálculo. Y bueno, y conmigo hemos de hacer los grados de libertad y los ejercicios de resolución. ¿De acuerdo? Entonces, eso es todo, chicos, por esta clase. Igual, espero que en estas fiestas tengan, que sean en compañía de todos los suyos, que estas Navidades les traiga prosperidad y paz, especialmente que toda su familia se encuentre bien de salud y que en este nuevo año o el nuevo año que se nos viene, sea un año lleno de bendiciones, chicos. Eso sería todo por el día de hoy. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Debemos resolver los ejercicios que están ahí en la diapositiva? No, por eso acabo de decir. Les acabo de decir que esos ejercicios van a ser conmigo. Ah, ya, ya, disculpe. Y una cosa, acerca de las investigaciones, le adjuntamos a la wiki. Sí, sí, sí. De hecho, esto también. Los dos grupos que dice que estaba grupo uno y grupo 2 tienen que incluirle aquí en la wiki. Solamente es algo como un resumen de lo que ustedes van a exponer. ¿Ya? ¿En un documento o en sí la presentación? Porque nosotros desde los ejercicios están insertados de ecuaciones y todos. No Y pasa es- nada. En la wiki sí puedes ingresar ecuaciones. Le puedes ingresar como imagen o puedes ingresar como ecuaciones como tal. entonces le subimos uno por grupo, ¿verdad? O sea, un Sí, solo integral. uno por grupo. El wiki sí es uno solo por grupo. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra cosa, chicos? No, profe. Ya, listo. Entonces nos quedaríamos ahí, chicos. Que tengan unas bonitas Navidades. Cuídense mucho. Gracias, profe, de igual manera. Que pasen Gracias. bien. Gracias, profe, de igual manera. Hasta luego. Cuídense.